Amén y gracias a Dios. Gracias, Marta, muy amable. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hágame saber por favor si me está escuchando bien, si me está viendo bien y si es así, pues entonces demos inicio de una vez a la reunión. Me está escuchando bien y me está viendo bien, ¿cierto? Bueno, listo. Me alegra mucho. Iniciemos entonces. Tenemos una tarea, ¿cierto? La tarea era de memoria Romanos capítulo 2, versículo 1, ¿cierto? Ok. Vamos a preguntarle a una persona, dos personas la tarea, rápidamente. Dos personas ahorita, dos personas en el intermedio y dos personas al final, para no dedicarle solamente un tiempo a la tarea. Ya sabe cómo funciona esto, ya sabe cuál es la modalidad, por favor levante la mano. Sí, y usted levanta la mano y con muchísimo gusto. Ok, Marta León, por favor, activas tu micrófono y presentas la tarea. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu hijito? ¿Cómo está tu familia? Me alegra mucho. Adelante. Muy bien, gloria a Dios por eso. Sí, muy bien, así es. Muy bien. Y una persona más que levante la mano, por favor. Dos ahorita, dos en el intermedio y dos al final. Una más, por favor. Dispóngase, por favor, levante la mano. Si usted no levanta la mano. Gracias. Señora Zoila, muy buena tarde, ¿cómo está? Por favor, activa su micrófono y presenta la tarea. Muchas gracias. Señora Zoila, muy buena tarde. Excelente, señora Zoila. Muchísimas gracias. Así es. Muy bien. Listo. Dos personas ahorita más adelante y dos personas al final. Todos debemos participar presentando los versículos. Listo. Si usted no se dispone, pues igual estamos en una clase. Entonces, digamos que al estar dentro de la clase, ¿quién levantó la mano? Hola Mario, ¿cómo estás? ¿De una? Bueno, de una entonces. Sí, señor. Como su merced diga, está perfecto. Gracias. Muy buena tarde, Mario. ¿Cómo va todo? Me alegra mucho. Adelante, Mario. Excelente, Mario. Muy bien. Así es que es. Ok. Entonces tenemos tres personas al inicio, tres personas al intermedio y tres personas al final. Muy bien. Los que van a decir cuáles son las personas que van a decir los versículos son las tres personas que acabaron de decir los versículos. O sea, la hermana Marta León, la señora Zoila y Mario. Ahorita van a escoger a tres personas para que digan los versículos de los que están conectados. Ok, muy bien. Estamos en Romanos capítulo 2. Recuerde el nombre de la lección. La lección se llama Los principios con que Dios juzga, en Romanos capítulo 2, versículos desde el 1 y hasta el 16. No alcanzamos a terminar esta lección hace 8 días, es bastante extensa y bastante compleja. Recuerde que es bastante emocional, bastante quebrantadora. El Espíritu del Señor está presente siempre y el Espíritu de Dios lo lleva a uno a experimentar en el momento de la exposición esas realidades de la Sagrada Escritura, realidades contenidas en el texto de la Sagrada Escritura. Los versículos que nosotros vimos hace 8 días fueron los siguientes. El versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras
Y alcanzamos a leer, no a exponer, a leer los versículos que siguen. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esos últimos versículos apenas los leímos, no alcanzamos a exponerlos. Hoy nos corresponde volver a hacerles la lectura y pasar a la interpretación. ¿Desde cuándo? Desde el versículo 6, por favor. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien. Allá donde usted está, por favor, diga obras. Obras. Entender a qué se refiere el texto cuando habla de obras lo llevará a usted a continuación a entender de qué tratan exactamente los versículos a continuación. Si usted no entiende que aquí está hablando de obras y está hablando es de el famoso sistema de obras, entonces ahí donde usted está, por favor, diga obras y después diga sistema de obras. Y si lo quiere escribir como yo le estoy haciendo, pues digamos, si yo le digo a usted escriba es porque yo también lo estoy haciendo. Escriba allá obras, por favor, y después escriba sistema de obras. Y cuando hablamos de un sistema de obras, estamos hablando de ese sistema correspondiente al Antiguo Testamento, en donde el hombre se esforzaba para ser salvo por medio de su comportamiento. ¿Cómo se llama ese sistema? Se llama el sistema de obras. Pero tiene otro nombre. Sí, es una sola palabra. Comienza por la letra L, termina en la letra O. Así se llama el sistema. Es el mismo sistema de obras. Perdón. Es el mismo sistema de salvación que tiene como base el comportamiento del hombre, la conducta del hombre. Que el hombre se porte bien para poder ser salvo. Revelado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama ese sistema? Responda, por favor. Comienza por la letra L y termina en la letra O. Tiene 9 letras. Comienza por la L, termina en la letra O. Y es el tema de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una defensa en contra del, comienza por L y termina en O, que tiene que ver con ley, ¿no? Que tiene que ver con obras, ¿no? Que tiene que ver con comportamiento, ¿no? Que tiene que ver con conducta, ¿no? Responda, por favor. Porque esto hemos hablado muchas veces. Y hemos intentado aclarar nosotros que cuando usamos nosotros ese término, nos estamos refiriendo a algo específico. A veces lo acusan a uno de eso. Es que usted es muy, cuando uno se pone en modo estricto. Es que usted es muy, cuando uno se pone en modo serio. Es que usted es muy, cuando uno se pone en modo exhortativo. Lo acusan a uno de es que usted es muy, y no tiene que ver. La seriedad, el respeto, la rectitud no tiene que ver con ese término. Ese término significa otra cosa completamente diferente. Ese es muy bien, Marta Poveda. Ese es muy bien, Mario Poveda. Ahora usted dirá, pero termina no. Sí, porque estaban ustedes hablando de la acusación que recibe uno, legalista. ¿Y cómo se llama el sistema? Lo mismo, pero termina no. Entonces, ¿cómo sería? Legalismo. ¿Cómo se llama ese sistema? Se llama el legalismo. La persona que está dentro del legalismo es un legalista. ¿Y quién es un legalista a la luz de la Sagrada Escritura? Un legalista a la luz de la Sagrada Escritura es aquel que cree que puede ser salvo por su buen comportamiento. ¿Cómo le parece esa enseñanza? El legalismo enseña que el hombre puede ser salvo por su buen comportamiento. ¿Cómo le parece ser legalista? Responda, por favor. Tenemos aquí nosotros a 12 personas conectadas. Por favor, regáleme su respuesta, regálemela a través del chat. Muchas gracias. ¿Cómo le parece?
El hombre puede ser salvo por medio de su buen comportamiento. ¿Cómo le parece el sistema? Se llama legalismo. El hombre puede ser salvo por medio de su buena conducta. ¿Cómo le parece el sistema? Se llama legalismo. El hombre puede ser salvo al cumplir la ley del Señor, al obedecer los mandamientos, al obedecer los estatutos del Señor de manera estricta. ¿Cómo le parece eso? Pórtese bien para que pueda ser salvo. Obedezca los mandamientos del Señor para que pueda ser salvo. Obedezca las más de 600 leyes contenidas en el Antiguo Testamento para que usted pueda ser salvo, porque en eso consiste el legalismo, ¿no? El legalista dice que él puede obedecer a la perfección las más de 600 leyes contenidas en el Antiguo Testamento, que las puede obedecer bien, por lo tanto puede ser salvo. El muchacho el famoso joven rico, se acerca un día al Señor Jesucristo y le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice claramente: pues cumple los mandamientos, probándolo, ¿no? Y el muchacho responde y dice: los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. ¿Era cierto eso? ¿El muchacho estaba en lo correcto? El muchacho se jacta delante del Señor Jesucristo diciendo que desde su juventud, desde su niñez, ha cumplido los mandamientos de Dios sin errar en un solo punto, sin equivocarse en un solo punto, sin fallar en un solo punto. ¿Será cierto eso? ¿Qué dice usted? Usted es un ser humano. ¿Podemos los seres humanos obedecer los mandamientos de Dios, que son más de 600, resumidos en 10 palabras en Éxodo capítulo 20? ¿Lo podemos hacer a la perfección? A ver, aquí solamente hay un término que cabe, y es el término imposible. Aquí no cabe el término difícil. Eso no es una tarea difícil, porque lo difícil puede hacerse con mucha dificultad, con gran esfuerzo, pero terminamos haciéndolo. Pero el cumplimiento de los mandamientos del Señor es, desde el punto de vista humano, una tarea imposible de cumplir. Eso no se puede hacer. Comenzando que es que algunos enseñan y dicen que son 10. No, no son 10. Porque algunos solamente tienen en cuenta los 10 o las 10 palabras que aparecen en Éxodo capítulo 20. Que comienza desde: no tendrás dioses ajenos delante de mí, hasta el último que dice: no codiciarás. Las 10 palabras. Nos las han enseñado como los 10 mandamientos. Pues no son los 10 mandamientos. Si usted lee Éxodo capítulo 20, ahí dice que son 10 palabras. En el original hebreo dice que es el resumen de los más de 600 mandamientos en 10 frases. Esos 10 mandamientos, entre comillas, me llevan a más de 600 mandamientos. ¿Quién de nosotros puede cumplir a la perfección, desde el mismo momento del nacimiento y hasta el momento de la muerte, más de 600 mandamientos a la perfección, con el fin de poder ser salvos? Así espero que ya con esta explicación y con este planteamiento usted vea la complejidad del asunto. La complejidad es grande. Ninguno. Muy bien, Marta Poveda. Es una tarea imposible. Ahora, si es imposible, ¿por qué se le dio a los judíos, por qué se le dio a los israelitas en el Antiguo Testamento los mandamientos de la ley de Dios? ¿Y por qué se les dijo: cúmplanlos? Pues para que al hombre intentar cumplirlos, para que el hombre, al intentar obedecerlos, tuviese que exclamar delante de la presencia de Dios algo, tuviese que decirle al Señor algo, tuviese que decirle al Señor ¿qué? Responde esta pregunta y a continuación le damos la palabra a Mario. Que el intentar cumplir los mandamientos de Dios me lleva a poner la cara a Dios y decirle: Señor, ¿Señor qué? Responda, por favor. Señor, yo no los puedo cumplir. Excelente lo que dice Carolina. Señor, misericordia. Señor, mire, inmediatamente uno va a correr ¿a dónde? ¿A dónde? Va a salir del legalismo y va a salir corriendo ¿a dónde? Lo que vino a traer Cristo. Acuérdense que la ley vino con Moisés, el legalismo vino con Moisés, pero con Cristo vino la que en femenino. Uno corre ¿a dónde? Le sale huyendo al legalismo y corre. Muy bien, Natalia, corre a la gracia. Corre a la gracia. Cuando uno corre del legalismo a la gracia, cuando entiende que es humanamente imposible obedecer toda esa cantidad de mandamientos de la ley de Dios.
Ahí uno se tira a los pies del Señor Jesucristo, clama por misericordia, le dice, Señor Dios, si la salvación es por obras, responda. Si la salvación es con base en mi comportamiento, responda. Si la salvación es con base en mi conducta, si la salvación es con base en el cumplimiento de más de 600 mandamientos, estatutos, directrices, entonces, Señor, ¿y dónde está la respuesta de todos? A ver, ahí en el chat. Entonces, pues no puedo ser salvo. En femenino responde Natalia, pues no puedo ser salva. En femenino responde Marta León, pues no puedo ser salva. En femenino responde Marta Penagos, pues no puedo ser salva. Responde Mario Poveda y dice, pues no puedo entonces. Si la salvación fuera por gracia, mi Señor, entonces estoy condenado. Muy bien, como lo dice Carolina. Si la salvación fuera por obras, perdón, fuera por la ley, perdón, fuera por los mandamientos y por los estatutos del Señor, entonces, imposible. Recuerde, aquí usted no puede utilizar el término difícil. No lo puede hacer. Es el término imposible. Requisito para ser salvo bajo la ley. Obedecer los más de 600 mandamientos a la perfección sin fallar nunca en un solo punto, desde que nace hasta que se muere. ¿Cómo le parece? Se lo repito y usted me comienza a responder ahí, por favor, cómo le parece lo que le estoy diciendo. Requisito para ser salvo bajo la ley. Requisito para ser salvo bajo el legalismo. Obedecer los más de 600 mandamientos sin fallar en un solo punto nunca, desde que nace y hasta que se muere. O sea, una obediencia a la perfección. ¿Cómo le parece el legalismo? ¿Quién quiere participar conmigo en una iglesia legalista? ¿Quién quiere convertirse al legalismo? Ahí aparece el término. Imposible. Imposible. Es exactamente lo que explica más adelante la carta a los Romanos. Es exactamente lo que explica la carta a los Gálatas. Es exactamente lo que explica en algún punto la carta a los Efesios. Es exactamente lo que explica el Nuevo Testamento con respecto a la ideología judía que les hacía creer que eran más que los demás porque ellos tenían la ley. Es que yo tengo la ley. ¿Tiene la ley quiere decir que la cumple a la perfección? El joven rico dice, claro, yo la cumplo a la perfección. Y el Señor Jesucristo, sí, ¿cómo no? Ok, aquí hacemos una pausa. Mario, ¿quieres decir algo o tienes alguna pregunta? Con mucho gusto, este es el momento. Muy bien. Su manera de ver es la manera correcta de interpretar el texto. Una carga pesada que yo coloco sobre los hombres. Hagan esto. Pero ellos ni con un dedo quieren cumplir o quieren llevar la carga. O sea, el fariseo se ha convertido, como lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo 1, en un cínico, en un sinvergüenza. Juzgaba a los demás por su mal comportamiento cuando ellos tenían el mismo comportamiento malo. Le decían a los demás que tenían que cumplir la ley cuando ellos no la cumplían. Le decían a los demás que tenían que obedecer cuando ellos no obedecían, pero se las daba el judío, el fariseo, de que cumplían la ley a la perfección. De modo que cuando la gente entraba a la sinagoga, todavía cuando la gente entra a la sinagoga, la gente está convencidísima que el rabino, el que se para sobre el altar, es un tipo que obedece los más de 600 mandamientos a la perfección. O sea, es un tipo casi que idolatrado. ¿Por qué? Por su buen comportamiento. Eso no es cierto. No tiene un excelente comportamiento. Ha incumplido la ley de Dios en todos los puntos. La Biblia es clara. El que infringe o el que viola la ley de Dios en un solo punto, se hace culpable de violación de toda la ley de Dios. Repito, el que infringe la ley de Dios en un solo punto. O sea, si son 613 mandamientos y usted falló en uno, aunque cumplió 612, la ley es tan estricta que lo hace culpable de haber violado no solamente un punto, sino
los 613 mandamientos de la ley de Dios contenidos en el Antiguo Testamento. Entonces su interpretación es perfecta, así de sencillo. Es correcta, claro que sí. Es una carga que yo coloco sobre los demás. Obedezcan la ley de Dios para poder ser salvos. Pero yo ni con un dedo quiero mover esa carga, porque yo mismo no obedezco la ley de Dios. ¿Por qué? Porque adentro mi conciencia me dice que yo no soy una persona obediente a la ley de Dios. De eso van a tratar los versículos siguientes. Ok, muy bien. Pero entonces entendemos de entrada que aquí en estos versículos están hablando de obras, del sistema de obras, por lo tanto están hablando del legalismo. ¿Por qué? Porque ¿a quién comienza a hablarle el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo en el versículo 1 de Romanos 2? Se lo pregunto de otra manera. En Romanos 2, 1, Pablo le comienza a hablar a quiénes. ¿A quiénes? Recuerde, pero eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, ¿a quién les está hablando Pablo? Esto lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos nosotros hace 8 días. ¿A quién le está hablando? Excelente Marta León, excelente María Sánchez, excelente señora Zoila, excelente Marta Penago. Le está hablando al judío. Muy bien. Y recuerde usted que en Romanos 1, desde el 18 y hasta el 32, el apóstol Pablo le está hablando a quiénes. También recordémoslo, por favor. ¿A quiénes? Muy bien, sea exacto, por favor. ¿A quiénes? A los gentiles. Excelente. ¿Eso está claro? Entonces, Romanos 1, del 18 al 32, Pablo le está hablando a los gentiles, que no tienen excusa. ¿No es cierto? No tienen excusa. ¿Cómo sabemos que no tienen excusa? No tienen excusa por lo siguiente. A ver, una persona, una sola persona. Mire, estoy que escojo a dedo, ¿sí? Pero a nadie quiero hacer sentir mal por ahora. Ahorita más adelante sí. Pero por ahora no quiero hacer sentir a nadie mal. Entonces, que levante la mano el que diga de memoria, pero así sin fallar, Romanos capítulo 1, versículo 20. 20. 20. ¿Quién? Levante la mano, por favor. ¿Quién? María Sánchez, adelante, te tocó. María Sánchez. Adelante. Buena tarde. Excelente, muy bien. La última frase, hablando de los gentiles, dice, de modo que no tienen excusa. Los gentiles no tienen excusa. Los gentiles no tienen excusa, según Romanos 1:20. ¿Y los judíos tienen excusa, según Romanos 2:1? No, tampoco. ¿Cómo comienza Romanos capítulo 2, versículo 1? Muy bien, ¿cómo comienza Romanos 2:1? Entonces, a ver, Martica León, por favor, escoge una persona. Escoge una persona que no sea ni la señora Zoila ni Mario para que presente la tarea ya. ¿Qué persona? ¿Qué persona? Hola Carolina, ¿cómo estás? Te acaban de escoger para presentar la tarea. Por favor, activas tu micrófono y Romanos 2:1 de memoria. Gracias. Sí, qué honor, qué privilegio. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, de nuevo. Sí. Ujú. Excelente, Carolina. Muy bien, excelente. Ahora, señora Zoila, por favor, escoge a alguien para presentar Romanos capítulo 2, versículo 1. Que conste que no soy yo,
Que conste que lo está escogiendo la hermanita Marta León y ahora la señora Zoila y adelante Mario. Pero no soy yo. ¿A quién, señora Zoila? Hola Natalia, ¿cómo estás? Imagínate que te acaban de escoger. Romanos capítulo 2, versículo 1, por favor. Buena tarde. Sí, señora. Sí. Sí. Sí, está perfectamente entendida. Sí, señora. Excelente, Natalia. Muy bien, excelente. Y ahora le toca a Mario. Mario, por favor, escoge a alguien para que presente la tarea. ¿Quién será? Ay, 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 Dios mío. Ah, bueno. Hola, Diva, ¿cómo estás? Imagínate, Diva, que te acaban de escoger. Por favor, activas tu micrófono y presentas la tarea. Dice Mario, espero no corcharla. ¿Qué van a corchar a Diva, por favor? Adelante. Hola, Diva, la diva del ministerio. ¿Cómo está? Tenemos Diva. Adelante. Sí. Excelente, Diva. Muy bien, muchas gracias. Dese cuenta usted entonces que hablando de los gentiles en Romanos 1:20 dice que de modo que no tienen excusa. Y dese cuenta usted también en Romanos capítulo 2 versículo 1 que el texto comienza hablando de los judíos diciendo por lo cual eres inexcusable. O sea que hasta el momento ni los gentiles tienen excusa delante de Dios. Romanos 2:1 ni los judíos tienen excusa delante de Dios. Cuando dice que ni los unos ni los otros tienen una excusa válida que presentar delante del Señor, quiere decir que no tienen un argumento de peso que considerar ante el trono de la gracia como para que el Señor los admita en su reino, lo cual quiere decir que ni gentiles ni judíos pueden ser salvos. Los gentiles, ¿por qué? Pues por su comportamiento, entregados al ateísmo, entregados a la idolatría, entregados a la perversión sexual y entregados a toda la miscelánea de pecados que ya vimos. El judío, ese es todavía más sinvergüenza. ¿Por qué? Porque ese está entregado al ateísmo, está entregado a la idolatría, está entregado a la perversión sexual, está entregado a la miscelánea de pecados que ya conocemos y aparte de eso, el pecado del tipo es que él cometiendo los pecados juzga o critica o señala al gentil. Lo cual quiere decir que en ese orden de ideas, pues el gentil participa en cuatro diferentes clases de pecados, mientras que el judío participa en cuatro más uno. Tiene un plus de pecados. Dese cuenta que no basta con tener la ley. ¿De qué me sirve tener la ley si no la obedezco? Ahora, regresando al tema del legalismo del judío, ojo que aquí se confunde mucho cristiano y aquí patina mucho cristiano. Porque cuando lee los versículos a continuación, entonces ellos creen que Dios está diciendo que lo que yo tengo que hacer es obedecer los mandamientos para ser salvo. Pero sería una completa contradicción a lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17 de memoria. Acuérdense que Romanos capítulo 1, versículo 17 de memoria. Alguien que levante la mano y lo diga, por favor. Ya, rápido. ¿Quién? ¿Quién levantó la mano? A ver, miramos. ¿Quién de primeras? Marta León. Muy bien. Pues señora Zoila, su merced levantó la mano y, o sea, siempre levanta la mano, también va a decir el versículo. Entonces, primero Marta León. A ver, Romanos 1:17 de memoria. Excelente, Marta León. Muy bien. Ahora, señora Zoila, por favor. Adelante.
Excelente. ¿De qué habla el versículo? El versículo habla de un sistema de salvación que tiene como base la qué. Responda por favor. Lo acabaron de decir, lo repetimos 2 veces. Nos hizo el favor Marta León, nos hizo el favor la señora Zoila. Un sistema de salvación que tiene como base la qué. La fe. Excelente. Eso es lo que enseña Romanos, capítulo 1, versículo 17. Concentradito, centradito, concentradito. ¿Sí? Un sistema de salvación que tiene como base la qué. La fe. Ahí dice claramente. Mas el justo por la fe vivirá, o por la fe será salvo. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de un sistema de salvación que tiene como base ¿qué? Que tiene como base la obediencia. La obediencia a los mandamientos. El primer sistema, que es el sistema de fe, que es el mismo sistema de gracia, habla de fe en una persona. ¿En quién? En Cristo. El otro sistema, que es el sistema de ley, que se llama legalismo, tiene como base de salvación la obediencia a más de 600 mandamientos. De ese legalismo se habla en el Antiguo Testamento. Del sistema de gracia, del sistema de salvación, se habla desde el libro de Habacuc y se aclara en la carta a los romanos. Mas el justo, por la fe, vivirá, enseña la Escritura. Entonces nos vamos a confundir con esto, ¿no? Regresando al tema, Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero ¿a quién le está hablando el Señor a partir del versículo 1? A los judíos. O sea que le está hablando a los judíos dentro del contexto de su judaísmo. Le está hablando a los judíos dentro del contexto de la sinagoga. Le está hablando a los judíos dentro del contexto del legalismo. Le está hablando al judío dentro del contexto de su orgullo, de su altivez, de su obediencia mentirosa. ¿Lo estamos comprendiendo? Por eso el versículo que sigue dice, vida eterna. ¿A quién le da vida eterna el Señor? Ahí dice a continuación, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, si hace el bien, tiene vida eterna. ¿Bajo qué sistema? Si hace el bien, tiene vida eterna. ¿Bajo qué sistema? Bajo el sistema de las obras. Muy bien. Si hace el bien, no. Si hace el bien, hace el bien, tiene vida eterna. ¿Bajo qué sistema? Consiste en hacer el bien de manera estricta. ¿Y qué es el bien en el sistema de obras? Obedecer más de 600 mandamientos. ¿Sí? O sea, en ninguna parte bajo la gracia se le dice a usted que si usted hace el bien, usted será salvo. No. Bajo el sistema de obra lo que se le dice es que usted tiene que creer en Jesucristo para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Se acuerda que eso es lo que enseña el texto? Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Lo manda uno a qué? A creer. ¿Lo manda uno a qué? A confiar. No lo manda a uno a practicar el bien. Si me están mandando a que practique un mandamiento, es el sistema de obra que tiene como base la obediencia a los mandamientos. Hay que ir despacito para poderlo entender. Dice, vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer, bueno, construyamos la frase de otra manera, a los que perseveran haciendo el bien. O sea, si usted persevera haciendo el bien, si usted ha hecho el bien desde que nace hasta que se muere, usted es salvo. ¿Bajo qué sistema? Pues el sistema de obras. Bueno, entonces alguno dirá, por eso es que algunos, mire, que están tan confundidos que dicen, no, pero yo creo que yo soy salvo, porque es que yo me he dedicado a hacer el bien. Pues yo nunca le he robado nada a nadie. Pues yo no soy una persona grosera. Pues yo no soy una persona dada al trago. Yo no soy una persona dada al vicio. Yo no soy una persona mentirosa. Entonces, como no soy nada de lo que yo acabé de decir, pues entonces yo debo ser salvo. ¿Conoce alguna persona así? Que diga que es por su buen comportamiento, porque ha sido muy buena en la vida, que es salva. Entonces usted le habla de Jesucristo y de la fe en Cristo. ¿Y qué le dice a esa persona? Sí, yo creo en el Señor, pero mire que no siente la necesidad de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque está convencida esa persona que su buen comportamiento ya la salvó. Ahora, ¿será cierto eso? Su buen comportamiento ya la tiene salva y no necesita creer en Cristo porque su comportamiento es todo lo que necesita para entrar al reino de los cielos. ¿Usted conoce alguna persona así? De pronto la abuelita, de pronto la mamá, de pronto el papá, de pronto el vecino, de pronto la vecina. No, yo me he dedicado a hacer el bien. Como dice la Biblia, si uno quiere ser salvo, haga el bien. ¿Eso dice la Biblia?
Sí, sí, sí. Ah, eso dice la Biblia, pero bajo las obras. Eso dice la Biblia, pero bajo los mandamientos. Eso dice la Biblia, pero bajo la carga pesada del legalismo. Y hay que aclararle a la persona que dice que ha sido tan buena que es salvo. Sí, pero usted tiene que ser bueno, perfectamente bueno. Usted no puede haber fallado nunca en un solo punto. Usted no pudo haber dicho una mentira nunca, porque si alguna vez dijo usted una mentira, esa sola mentira lo ha condenado. Usted nunca tuvo que haber tenido un mal pensamiento, porque si alguna vez en la vida usted tuvo un mal pensamiento, ese mal pensamiento ya lo condenó. Usted nunca tuvo que haber tenido un mal sentimiento, una mala reacción, una mala mirada, porque todo eso es faltar a la ley del Señor. Es más, si nos ponemos a pensar, hay muchas leyes que tienen que ver con lo que se le da al Señor. Y es tan estricto bajo el sistema de la ley que el judío no daba el 10% de lo que ganaba. El judío daba aproximadamente el 45%, casi el 50% de lo que ganaba, entre diezmos, ofrendas, holocaustos, oblaciones y libaciones. Entonces la pregunta es, desde que nació, ¿está diezmando? ¿Está ofrendando? ¿Está sembrando? ¿Presentando holocaustos? ¿Presentando oblaciones y presentando libaciones? Que son las ofrendas mencionadas bajo la ley del Señor exactamente en el libro de Levítico. Entonces la respuesta, no, no. Si a duras penas doy una moneda, a duras penas ofrendo, a duras penas diezmo, a duras penas soy medio generoso. Entonces, mire, si ha faltado a esto bajo el sistema de la ley misma lo condena completamente por no haber dado todo eso que la ley dice que tiene que dar para ser salvo. Si todo eso se le explicara a la persona que dice, por mi buen comportamiento yo creo que ya tengo un pedazo de cielo, si todo eso se le explicara a esa persona renunciaría al legalismo, renunciaría a creer que su buen comportamiento la salva o lo salva, renunciaría a creerse bueno, mejor dicho. Porque es que la Biblia no nos llama buenos, la Biblia nos llama malos. La Biblia dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. En Romanos capítulo 3, el capítulo que sigue va a decir, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, ni uno bueno. Y si no hay ni uno bueno, quiere decir que todos somos malos, hasta los que creen que son buenos, son malos desde la perspectiva del Señor. Pero la abuelita, la mamá, y dice uno, nunca le ha hecho mal a nadie. Eso es una exageración, eso es una completa mentira. ¿Cómo así que nunca le ha hecho mal a nadie? Eso no es cierto. O creemos el evangelio o creemos lo que vemos. O nos vamos por la ternura o nos vamos por la doctrina. Porque ese es el gran error de los fanáticos. Los fanáticos interpretan la escritura de acuerdo a lo que sienten en el corazón, de acuerdo a lo que perciben sus propios ojos. Pero el cristiano bíblico, pues así su corazón le esté diciendo lo contrario, es más, el corazón es engañoso más que todas las cosas, él prefiere creer lo que enseña la Sagrada Escritura, bajo el sistema de obras. Si una persona persevera desde que nace hasta que muere, haciendo el bien, cumpliendo la ley de Dios a la perfección, en sus más de 600 mandamientos, pues tiene vida eterna. Desde ese punto de vista, ¿quién bajo el sistema de obras? Ya se lo había preguntado, pero vuelvo a preguntarlo, no interesa. Desde ese punto de vista, ¿quién en el legalismo es salvo? Desde ese punto de vista, ¿quién bajo el sistema de obras es salvo? Desde ese punto de vista, ¿quién por ser bueno es salvo? Desde ese punto de vista, ¿quién por hacer buenas cosas es salvo? Desde ese punto de vista, y le he presentado un montón de argumentos, desde ese punto de vista, nadie es salvo. ¿Mm? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Mire que no solamente tienen vida eterna, sino que también tienen gloria, tienen honra y tienen inmortalidad. Inmortalidad es la misma vida eterna, ¿no? Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y mire lo que dice, y no obedecen. ¿Se da cuenta? Mire la clave. En el versículo 6 se habla de obras. Encuentre la palabra obras. ¿Cierto? En el versículo 7 la frase es haga el bien. ¿De qué sistema está hablando? Y en el versículo 8 dice obedecer. ¿De qué sistema está hablando?
¿Qué cree? ¿De qué está hablando? Está hablando de un sistema. ¿El sistema de qué? El sistema de obras. Le repito las palabras claves. En el versículo 6, obras, está muy claro. En el versículo 7, la frase, persevere haciendo el bien, si quiere ser salvo. En el versículo 8, obedezca. En este caso, pues no obedece a la verdad. Y si no obedece a la verdad, pues ¿qué tiene sobre su vida? Si no es la obediencia la que está en su vida, ¿qué tiene sobre su vida? Dice el versículo claramente, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Note, obedecer. ¿De qué está hablando ahí? De legalismo, no está hablando de la salvación por gracia, no está hablando de la salvación por fe, no está hablando de lo propuesto en el Evangelio. Está hablando de lo propuesto bajo la ley. No está hablando del sistema que vino a traer el Señor Jesucristo. Está hablando del sistema que vino con Moisés. Acuérdense que la ley vino con Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron con el Señor Jesucristo. Ahí está hablando de dos sistemas diferentes. ¿Quién lo está entendiendo hasta el momento? Y eso que no llevamos sino 1, 2, máximo 3 versículos. Pero ¿quién está entendiendo hasta el momento que la Biblia habla de dos diferentes sistemas y esos dos sistemas prometen salvación? Bajo un sistema que es el sistema del legalismo, el hombre tiene que obedecer perfectamente más de 600 mandamientos desde que nace y hasta que se muere. Y en el otro sistema que es llamado gracia, lo que el individuo tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Y eso lo hace por la gracia y misericordia del Señor. Hay dos sistemas. Los dos sistemas ofrecen salvación y de los dos sistemas solamente uno sirve. De los dos sistemas solamente uno funciona. ¿Cuál de los dos sirve? Lógicamente. ¿Cuál de los dos funciona? Lógicamente. Porque es que el legalismo, por ser un sistema de obras, la base de ese sistema soy yo, lo que yo hago. Mientras que el otro sistema, que es el de la gracia, que tiene como base la fe, la base de ese sistema no es lo que yo hago. La base de ese sistema fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál de los dos sistemas es el que funciona para salvación? Por eso dice claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16. A ver quién, levante la mano por favor, de memoria, rapidito. Romanos capítulo 1 versículo 10. Marta León, otra vez Marta León. Adelante Marta León. Qué aplicada, muy bien. 16. Muy bien, excelente, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, a todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? Al judío primeramente, y después dice, y también al griego, y también al griego. Eso es lo que enseña el texto. Hay un sistema de salvación que tiene como base las obras. O sea, la base de ese sistema es lo que yo hago. Y hay otro sistema, que es el de la gracia, que es por fe. La base de ese sistema no es lo que yo hago. La base de ese sistema es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué prefiere usted creer? ¿Un sistema en el cual la base es lo que usted hace? ¿O un sistema en el cual la base es lo que Cristo hizo? Estoy leyendo, ¿cierto? Estoy leyendo. Dice, obvio, el de la gracia. Gracia, 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 gracia. El otro no funciona. ¿Por qué el otro no funciona? Porque el otro depende de lo que yo haga, mi estimado hermano en Cristo. El sistema del legalismo depende de lo que yo haga. Y si la salvación depende de lo que yo haga, complete la frase, por favor, complete la expresión. Si la salvación depende de lo que yo haga o deje de hacer, ¿cómo estamos? Dígame. Si el progreso en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, depende de lo que yo haga o deje de hacer, excelente señora Zoila, pues entonces me fregué, así es que se contesta. Esto es teología fina, pues entonces me fregué, pues entonces estoy perdido, pues entonces estoy súper grave condenado. Así, o como dice Marta Poveda, desde Cajicá para el mundo, paila. Estoy condenada, dice la señora María Sánchez. Muy bien. No, ese sistema no me sirve, pero para absolutamente nada. Por eso dijo claramente Jonás. ¿Se acuerda? Jonás. En su momento de lucidez dijo claramente, la salvación es
de quién? Responda, por favor. ¿Se acuerda de Jonás? Capítulo 2. La salvación es de quién. Lo reconoce él. Claro, muy bien, Natalia. La salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Si la salvación dependiera de lo que Jonás hace o deja de hacer, Jonás sería el primero de los condenados. Pero entendió que la salvación era de Jehová, que es por gracia, que es por misericordia, que es por fe, y que es el Señor el que me concede el arrepentimiento, y que es el Señor el que reparte una medida de fe en mi vida para que yo pueda creer en el Señor Jesucristo y pueda ser salvo. Por eso es por gracia, por eso es por fe, por eso la base es lo que Cristo hizo. Seguimos leyendo en este versículo. Dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Note la palabra clave, hacer. Este sistema está basado en lo que el hombre hace o no hace. Aquí en este versículo 9, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo malo. Y como está haciendo lo malo, ¿qué le viene encima? Le viene encima tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿A quién primeramente? Note lo que dice. Al judío primeramente. ¿Y quién en segundo lugar? También al griego. ¿Quién es el griego? El gentil. ¿Dónde está descrito el gentil? En Romanos 1, del 18 al 32. Pero ¿por qué primeramente al judío? Note, primeramente al judío en todo. Romanos 1:16 dice claramente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente. Pero aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Primeramente al judío y después al griego, es decir, al gentil. ¿Pero por qué primeramente al judío? Porque el judío va de primeritas, para todo. Excelente, muy bien. Porque tiene conocimiento. ¿Tiene conocimiento de qué? Él tiene conocimiento de la ley de Dios. Él tiene conocimiento de los mandamientos del Señor. Él tiene conocimiento de los más de 600 mandamientos contenidos en el Antiguo Testamento y resumidos en 10 frases en Éxodo capítulo 20. El judío se conoce el Antiguo Testamento a la perfección. Es experto en el Antiguo Testamento. Es un especialista, un maestro, un doctor en el Antiguo Testamento. Entonces dice, como tiene tanto conocimiento, usted debe entender esto que yo le estoy diciendo. Debe entender que Romanos 1:16, pues mi querido judío, usted que tiene tanto conocimiento del Antiguo Testamento, deberá saber y entender que no es por obras. ¿Cómo así que no es por obras? No, es que no se puede por obras, porque el hombre no puede obedecer a la perfección el mandamiento del Señor. Entonces tiene que ser por fe. Habacuc 2:4. Mas el justo, por su fe, vivirá, dice claramente Habacuc. O sea, Habacuc es de esos que reconocen, uy, no, bajo la ley no se puede. No, yo prefiero creer en Cristo, yo prefiero creer en el Mesías que seguir insistiendo yo en que mi obediencia me puede estar salvando. Yo no me salvo por mi obediencia, porque mi obediencia no existe, así de sencillo. Lo que existe es una completa desobediencia, según lo que enseña la Sagrada Escritura. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego es el mismo gentil, ¿no? Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace, ¿de qué sigue hablando? Obras, ¿de qué sigue hablando? Legalismo, ¿de qué sigue hablando? Del sistema que tiene como base lo que el hombre hace o deja de hacer. Pero gloria, honra y paz al que hace lo bueno, otra vez, al judío primeramente. ¿Por qué primeramente? Porque tiene conocimiento. Y también al griego. El griego es el mismo gentil. Ok, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué tenaz? Bajo el sistema llamado legalismo, que es un sistema de obras que depende de lo que el ser humano hace o deja de hacer, no hay acepción de personas. Si usted obedece perfectamente los más de 600 mandamientos, usted es salvo. O sea, nadie. Si usted desobedece la ley de Dios en algún punto, se hace culpable de toda la ley de Dios. O sea, todos. Más adelante va a decir, y este versículo lo alcanzamos a leer hace 8 días, va a decir lo siguiente. Eso es Romanos capítulo 3, por favor, versículo 9. Vuelva otra vez a la lectura. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Nosotros quiénes? Está hablando Pablo, ¿cierto? ¿Nosotros los qué? Interprételo correctamente. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hay dos grupos. Y está hablando Pablo. Pablo es judío, muy bien. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos? Ahora, ¿quiénes son ellos?
¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? Excelente, muy bien, Natalia. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles? A ver qué dice el apóstol Pablo. De pronto el apóstol Pablo y todo engreído diga, pues claro que somos mejores. Es que nosotros somos de la alta alcurnia espiritual y eso no son chino chusma. A ver qué dice el apóstol. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Y responde Pablo y dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado. ¿A quiénes? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como no hay acepción de personas, según el texto Romanos 3:9, ¿cuál de los dos grupos está condenado? ¿Cuántos individuos de cada uno de los dos grupos están condenados? ¿Cuántos? Los dos grupos están condenados y todos los individuos del primer grupo y todos los individuos del segundo grupo. ¿Por qué? Porque ni los unos ni los otros han hecho lo que realmente hay que hacer para ser salvo. Y a continuación va a decir, como está escrito, mire, no hay justo ni aun uno, ni entre los judíos ni entre los gentiles. No hay quien entienda, ni entre los judíos ni entre los gentiles. No hay quien busque a Dios, ni entre los judíos ni entre los gentiles. Todos se desviaron, tanto los judíos como los gentiles. Se hicieron inútiles, tanto los judíos como los gentiles. No hay quien haga lo bueno, tanto los judíos como los gentiles. No hay ni siquiera uno bueno, ni entre los judíos ni entre los gentiles. Podemos seguir leyendo, pero ya nos habríamos saltado el capítulo 3 y hasta ahora vamos en el capítulo 2. Hasta el momento, ¿cómo vamos, mi estimado hermano en Cristo? ¿Se está entendiendo lo que se está diciendo aquí? Hasta el versículo 11 que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Está clarito, dice Carolina, clarito. Muy bien, está claro. ¿Sí? ¿De qué está hablando acá? No del sistema de la gracia, no del sistema de la fe, sino como el judío insiste, es que yo soy salvo porque tengo la ley. Entonces Pablo pasa a decir, sí, pero tiene que obedecerla perfectamente, desde que nace hasta que se muere sin haber infringido un solo punto. Versículo 11, porque no hay, ¿qué tifo? ¿What? Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir que no hay acepción de personas para con Dios? Que Dios no tiene preferidos. Sí, que aquí la gente no se salva por ser preferido. Que aquí la gente no se salva por pertenecer a una rosca. Que aquí la gente no se salva por pertenecer a una élite. Que bajo el sistema llamado legalismo haga las cosas bien y se salva. Ninguno puede hacer las cosas bien bajo el legalismo. Entonces la ley dice, ninguno puede ser salvo bajo el legalismo. Así de sencillo. Bien, el versículo 12 dice, 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿De quiénes está hablando ahí? Está hablando de uno de los dos grupos, lógicamente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿De quiénes está hablando? De los que no tienen ley. ¿Por qué no tienen ley? Pues porque no tienen Biblia, porque no la han leído, porque no han ido a una iglesia, porque nadie les ha predicado, porque están metidos de narices en el pecado de la necedad, que es ateísmo, en el pecado de la abominación, que es idolatría, en el pecado de la inmundicia, que es perversión sexual, y en toda la miscelánea de pecados. ¿Sí? Esos son los que están sin ley. Y entonces dice, pero venga, si no tenía ley, porque no tenía el Antiguo Testamento, porque no conocía los mandamientos, porque no tenía Biblia, ¿cómo se va a condenar? Claro, se condena. Porque aunque no tenga el conocimiento de la palabra de Dios, de todos modos hay otro conocimiento que se le da a través de ¿qué? ¿Se acuerda que ya hablamos de ese libro abierto? Ese libro abierto en el Salmo capítulo 8, ese libro abierto en el Salmo capítulo 19 y ese libro abierto de Romanos capítulo 1 versículo 20. ¿Cómo se llama ese libro abierto en el cual los gentiles con solamente mirar, con solamente chequear, con solamente analizar o considerar, pueden darse cuenta de que existe un Dios, de que existe un ser supremo? ¿Cómo se llama ese libro? Salmo 8. ¿Cómo se llama ese libro? Salmo 19. ¿Cómo se llama ese libro? Romanos capítulo 1, versículo 20. Se llama creación, se llama universo, se llama, muy bien, las cosas hechas. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al gentil se le ha dado una Biblia. ¿Cuál es la Biblia? La creación, el universo.
Analice por donde quiera, las estrellas, las nubes, el agua, la tierra, la vegetación, los minerales, los animales. Analícese a sí mismo, cómo funcionan sus ojos, cómo funcionan sus órganos internos, externos, cómo funciona su metabolismo, y por todo lado verá una genialidad, verá una inteligencia. Dirá, pero ¿esto de dónde salió? Si esto está diseñado tan inteligentemente, tiene que haber una mente inteligente que lo diseñó. Claro, y esa mente está en un cráneo inteligente. Y ese cráneo pertenece a una persona inteligente que es Dios. O sea, la creación está gritando, está diciendo, un día emite sonido a otro día, sin voz, Salmo capítulo 19, diciendo, Dios existe. Entonces, todos los que sin ley han pecado, sin leyes, sin el libro, sin el Antiguo Testamento, ha pecado sin el conocimiento del Antiguo Testamento. Y dice, sin ley también perecerá. O sea, se va a condenar de todas maneras. Y se va a condenar porque la creación le estaba diciendo, Dios existe, y no hizo caso. Y aparte, por su propia ignorancia, su propia falta de conocimiento. Es que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. La ignorancia es atrevida. Y la parte B del versículo 12 dice, y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley, es decir, con la ley, es decir, con el conocimiento de la ley. ¿Ahí de quiénes está hablando? Es muy fácil responder eso para usted. ¿Ahí de quiénes está hablando? Pues de los judíos, porque son los judíos los que tienen la ley, ¿cierto? Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿esos qué? ¿Qué cree usted? O imagínese, si el gentil que no tiene ley, de todas maneras, perecerá, será condenado, irá al infierno y a su tiempo al lago que arde con fuego y azufre, por no haber hecho caso a la revelación que le da la creación, el universo o las cosas hechas. Según el Salmo 8, Salmo 19 y Romanos capítulo 1, versículo 20. Si el gentil es condenado, ¿qué será del judío que tiene la ley pero no la acata? ¿Qué cree usted? Y ahí usted se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Nunca. De ninguna manera. El Señor hace acepción de personas. Mario, claro que sí, con mucho gusto, adelante. Mario. Señor, es que levantaste la mano. Acabaste de levantar la mano. Sí, señor, estamos escuchando. Ya no le escucho. Ahora sí. Sí, señor. Ahí sí. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Excelente, Mario. Comenzando que el término judío ortodoxo se cae por su propio peso, por la propia terminología de la palabra ortodoxia, que es como ortodoncia, ¿no? Doncia es de dientes, ortodoncia es poner los dientes derechos, ortopedia, que tiene que ver con poner los huesos derechos. Entonces, siempre que usted encuentre una palabra que tenga esa raíz de derecho o de orto, quiere decir derecho. Aquí estamos hablando de ortodoxia. Tener la doxia o la dogma o la regla o la ley y más, la obediencia derecha.
El judío ortodoxo dice que tiene la ley derecha, es decir, el judío ortodoxo dice que tiene su obediencia a la ley del Señor rectifica. ¿Cómo le parece el término judío ortodoxo? El judío ortodoxo se las da de que obedece al Señor perfectamente. ¿Cómo le parece el término judío ortodoxo? El judío ortodoxo se las da que desde que nace hasta que se muere, cumple los más de 600 mandamientos a la perfección. Si usted se pone a analizar, los fariseos, los saduceos y toda aquella gente con la cual el Señor Jesucristo habló, entabló conversación y tuvo todos los debates, se las daban de judíos ortodoxos. Ahora, cuando hablamos del judío mesiánico, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el mesianismo judío se subdivide en muchas ramas. Una rama de esas del judío mesiánico o del judaísmo mesiánico sí puede ser llamada el remanente del Señor, el remanente del cual hablan profetas como Isaías en el Antiguo Testamento. Pero no todos los judíos mesiánicos están creyendo en Jesucristo a la manera del Nuevo Testamento. No todos los judíos mesiánicos creen en Jesucristo a la manera del Nuevo Testamento. Hay unos judíos mesiánicos que creen en Cristo, pero todavía ofrecen su holocausto, ofrecen su oblación y ofrecen su libación. Cuando claramente en la carta a los Hebreos está dicho que ya que el sacrificio del Señor Jesucristo fue un sacrificio perfecto, fue un sacrificio eterno, ya no hay necesidad de más sacrificios. Sin embargo, aquí nos encontramos con lo siguiente. En Hechos de los Apóstoles capítulo 15, su pregunta es muy buena, es muy profunda y la respuesta también tiene que serlo. Me agradan esas preguntas y tiene usted la opción de preguntar siempre y cuando pertenezca al contexto de la clase. En Hechos de los Apóstoles capítulo 15 encontramos nosotros el primer concilio de la iglesia cristiana. En ese concilio o a ese concilio fue necesario que una comitiva de la iglesia de Antioquía se trasladase hasta la sede de la iglesia en Jerusalén, porque habían unos temas que tocaba tratar y tocaba tratarlos ya. ¿Cuáles temas? Pues que los judíos que habían creído en Cristo, los judíos de Jerusalén, ellos seguían de todos modos participando de las costumbres de la ley judía. O sea, ellos seguían siendo los judíos que habían sido en el pasado, solamente que ahora decían que creían en el Señor Jesucristo. Cuando viene el apóstol Pablo, acuérdese usted, Hechos capítulo 15, el apóstol Pablo dice, venga, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el sistema de la ley o el sistema de las obras o el legalismo y el sistema de la gracia y el sistema de la fe? Si igual cada vez que se convierte un individuo, a mí me toca judaizarlo. O sea, me toca convertirlo en un prosélito de la ley. ¿Yo a dónde lo estoy metiendo? ¿Lo estoy metiendo a la gracia? ¿Lo estoy metiendo a la fe? ¿Lo estoy metiendo a Cristo? ¿O lo estoy metiendo usando el nombre de Cristo otra vez a la ley, otra vez a las obras y otra vez al judaísmo? Y ahí es donde en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo dice, porque mire, cuando usted usa preceptos entre los cristianos que dice, no haga esto, sí haga lo otro. Por ejemplo, mujer, usted no puede ir a la iglesia sin tener la falda larga. Y si usted se maquilla, no se puede. Y si usted no tiene el cabello largo o cubierto con un velo, pues no se puede. Eso es pecado. Eso es violación de la ley de Dios. Ahí que vemos nosotros, que me están obligando a mí a un cambio en mi conducta. Y me están diciendo que es por medio de mi conducta que yo logro satisfacer la voluntad divina o ganarme el agrado de Dios. Quiere decir que usan el nombre de Cristo como disculpa para meterme a un sistema legalista. Y es lo que pasa con muchos judíos que se hacen llamar mesiánicos, que mencionan a Cristo, mencionan al Mesías, mencionan a Yeshua, dicen ellos, pero en su comportamiento parece que estuvieran bajo el sistema de obras. Sin embargo, dentro del mesianismo, sí hay un segmento que cree en Cristo a la manera del Nuevo Testamento, sin dejar de ser judío, lógicamente, porque es que son judíos. Entonces ellos siguen comiendo su comida. ¿Cuál es la comida del judío? Pues la comida kosher.
Entonces siguen comiendo su comida, lo que enseña el Antiguo Testamento, porque son normas dietéticas, son normas en cuanto a la salud. Entonces usted los va a ver que nunca van a mezclar ellos la carne con la leche, por ejemplo. Ellos la carne siempre, nunca se la van a comer con la sangrecita, porque eso en la Biblia está prohibido. Entonces ellos siempre primero la van a cocinar y después la van a asar. Y ellos entienden que eso no lo hacen para ser salvos, sino que eso lo hacen para mantenerse sanos. Ellos no van a comer ningún animal inmundo. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el término inmundo significa animales que no se pueden comer porque no son diseñados para que el sistema digestivo humano pueda tener un correcto metabolismo. Eso significa inmundo. Que algunos interpretan el Nuevo Testamento que lo que el Señor limpió, entonces ahora yo puedo comerme cualquier porquería que me encuentre por ahí, y eso no es cierto. Entonces habla en el Antiguo Testamento acerca de la lista de pescados que uno se puede comer, acerca de la lista de carnes que uno se puede comer, acerca de la lista de animales que uno se puede comer y los que no se debería comer. ¿Por qué no se debería comer? Si yo me como un animal de los que la Biblia dice que no me debo comer, pierdo la salvación. ¿Cómo se le ocurre? Lo que va a perder es la salud, como nos ha pasado o no nos ha pasado. Los lugares en donde más hay pestes, donde más hay bacterias, donde más hay contaminación, es en esos lugares donde se come lo que la Biblia dice que no se tiene que comer. Y no dice para ser salvo, dice para mantenerlo sano, porque yo soy Jehová tu sanador. Bueno, en algún momento seguiremos hablando de eso, pero es para que nos demos cuenta que dentro del mismo cristianismo, ¿sí? Hay un legalismo, pero también hay un libertinaje y hay un fanatismo que la gente ni entiende. Cuando se le dice al cristiano fanático, ni entiende qué es eso. Libertino, ni entiende qué es eso. Legalista, ni entiende qué es eso. Entonces, cuando hay alguien que predica serio, alguien que predica radical, entonces dice, es que es como muy legalista. No, o sea, yo no soy legalista, porque yo no creo que la salvación sea por obras. Yo pertenezco al sistema de la gracia. Yo soy salvo por gracia. Soy salvo por la fe en mi Señor Jesucristo, no por mi obediencia, porque ¿qué obediencia tengo yo? Sigue diciendo el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Bajo qué sistema? Sigue hablando de un sistema, porque ahora le está hablando a los judíos. Y está diciendo, mis queridos judíos, es que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que oyen y hacen. Los hacedores de la ley bajo el sistema del legalismo son los salvos, son los justificados. Y entonces ahí el judío comienza como a sacudirse y a decir, oye, nosotros nos jactamos diariamente y decimos que obedecemos la ley perfectamente. En realidad la escuchamos y tenemos conocimiento y memorizamos la ley, pero ¿la obedecemos a la perfección? No. ¿Y qué es lo que la ley exige? La ley exige que yo la obedezca perfectamente. Eso lo dice, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 5. Léalo conmigo. Romanos 10, 5. Y aquí otro argumento de peso, creo yo, con más peso, para aclarar que hay dos sistemas que ofrecen salvación, pero uno solo de ellos sirve. Romanos capítulo 10, versículo 5. Me tiene que avisar si ya, ¿no? Me tiene que avisar, Rui, ¿cómo hacemos? Muy bien, Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Moisés. Y mire que habla de la justicia que es por la ley. O sea, el sistema de salvación que es por la ley. Su representante, pues Moisés. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? Moisés dijo, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. El hombre que haga, que obedezca estas cosas, vivirá por esas cosas que hace o vivirá por esas cosas que obedece. Ese sistema de salvación es fregado, imposible de ser salvo bajo ese sistema. Y a continuación va a hablar de otro sistema. Mire el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe. Entonces el versículo 5 habla de la justicia que es por la ley. Y el versículo 6 habla de la justicia que es por la fe. O sea, el versículo 5 habla del sistema de salvación por las obras. Y el versículo 6, sistema de salvación por la fe o por la gracia.
Los dos sistemas ofrecen lo mismo, salvación, pero solamente uno funciona. ¿Cuál? El de la fe, el de la gracia, el que es en base al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hasta ahí. ¿Clarificando? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Clarito? Clarito, ¿cierto? Muy bien. Gloria a Dios. Volvemos a leer el versículo 13 y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados bajo el sistema de las obras, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea que muy bien, si usted en el versículo 12, cuando yo le pregunté, los que sin ley han pecado, usted dijo, los que no tienen ley son los gentiles, muy buena respuesta. Recuerde que en un versículo usted encuentra una pregunta y en otro versículo encuentra la respuesta. Un versículo se interpreta a la luz de otro versículo. No tenemos interpretaciones personales. No tenemos interpretaciones de nuestro propio corazón. Seguimos mirando y si no entiendo algo ahí, más adelante yo lo entenderé, porque los versículos se explican entre sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque no tienen conocimiento de la ley, o sea, del Antiguo Testamento, hacen por naturaleza, mire, por naturaleza. ¿Cómo así que el gentil, aunque no tiene el conocimiento del Antiguo Testamento, resulta obedeciendo en parte la ley de Dios, aunque no conozca la ley de Dios, por pura naturaleza? ¿Qué significa eso? Porque si vemos muchos gentiles, o sea, gente que no tiene conocimiento de Dios, que tiene un buen comportamiento. No que obedezcan perfectamente más de 600 mandamientos, pero al menos en cuanto a moral, en cuanto a ética, en cuanto a comportamiento, en cuanto a seriedad, en cuanto a lealtad, uno dice, son muy superiores a gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Conoce o no conoce? Mire, impíos, paganos, pero que cuando están en una relación sentimental con alguien son de lo más fiel, de lo más recto, de lo más leal que puede existir. Tienen una ética, tienen una moral. ¿Y acaso no hay judíos cachones y no hay cristianos cachones? O sea que ahí hay mucho mundano que da cátedra de moral. ¡Qué terrible! Ahí hay mucho pagano que da cátedra de ética. ¿No conoce un mundano que sería incapaz de robarse 50 pesos? Sí, hay muchos mundanos que serían incapaces de robarse, de cogerse 50 pesos. Ahora, el que no se coja los 50 pesos no quiere decir que sea salvo. No, lo que está diciendo es que por naturaleza o por instinto, como lo diría otra versión, está haciendo lo que dice la ley que se tiene que hacer, aunque él no conoce la ley, porque la ley dice no robarás. Pero a él no le importa la Biblia, no tiene conocimiento de ese libro, no la ha leído, no sabe dónde está escrito, pero él dice, no, yo sería incapaz de robarme un peso. A mí no me gusta robar. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice, no, ¿qué es la Biblia? Ni siquiera sé qué es eso. No, sencillamente porque no me nace. O sea, es mi naturaleza. Es por pura esencia. ¿Sí? Es por puro instinto que yo no me voy a robar un peso. Ahora, ese que no se roba un peso puede ser que sea infiel a la esposa. O ese que no es infiel a la esposa puede ser que sí se robe un peso. Ese cuenta que en algún punto estará fallando o en muchos puntos estará fallando y eso lo convierte en un completo transgresor de la ley de Dios. Pero aquí el ejemplo que se coloca es cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, porque no la conocen, son ley para sí mismos. ¿Conoce a algún incrédulo así? Que en algún área tenga un excelente comportamiento. En algún área tenga un excelente comportamiento. Sí, porque si estamos hablando de un idólatra, pues se arrodilla y prende velas, ¿no es cierto? Pero es que es una persona que no se roba 50 pesos. Bueno, no se roba 50 pesos, pero mire delante de quién está arrodillado. O sea, en cuanto al tema de la eh, transparencia en cuanto al dinero, en cuanto al tema de los manejos de las finanzas, es un hombre derecho, pero es un idólatra. Sin embargo, es bueno con el dinero. De eso es que está hablando. Y a continuación dice, mostrando la obra de la ley, sigue hablando de los gentiles, y nos quedan solamente 2 versículos.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ay, ay, ay. Porque es que el judío donde tiene la obra, perdón, el judío donde tiene la ley escrita, pues en el libro. Pero el gentil, muchos gentiles, tienen la ley escrita en el corazón. Ahora, ¿quién le escribió al gentil la ley en el corazón? ¿Quién trajo a ese gentil a este mundo así, correcto en cuanto al dinero, o correcto en el trato con las personas, o que no le gustan las mentiras? ¿Acaso usted no conoce a más de un mundano, a más de un pagano, a más de un impío que nunca dice una mentira? Odia las mentiras. Nunca dice una mentira. Nunca. Sin embargo, está fallando por otro lado, ¿sí? Porque puede ser un idólatra, o puede ser un ateo, uno que dice, yo no creo en Dios, Dios no existe. Y sin embargo, no le gustan las mentiras. El hecho de que no le gustan las mentiras no quiere decir que sea salvo por ese hecho. Lo que quiere decir es que tiene la obra de la ley escrita en su corazón. Y a continuación dice, dando testimonio a su conciencia. Por motivos de conciencia, yo sería incapaz de hacerle daño a nadie, dice esa persona. Por motivos de conciencia, yo sería capaz de agredir a una mujer, dice alguien. Hay hombres sumamente indignados cuando escuchan que otro hombre le pega a una mujer, o que un hombre asesina a una mujer, o que un hombre humilla a una mujer y dice, no lo soporto, y son hombres. Y dice, no, 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 a mí no me criaron así, yo no tengo eso, ni en mi corazón, ni en mi conciencia. Y uno le pregunta, ¿hace cuánto es creyente? Y él dirá, no, yo soy ateo. Pero si es ateo, si no cree en Dios, y si es un idólatra, ¿cómo tiene eso allá adentro? Porque Dios se lo puso. Eso no quiere decir que sea salvo. Lo que quiere decir es que dése cuenta que el gentil no necesariamente necesita el Antiguo Testamento para conocer o discernir qué es lo que Dios quiere que haga. Es decir, conocer y discernir la voluntad de Dios para su vida. Y aquí está hablando del corazón, pero también está hablando de la conciencia y a continuación habla del razonamiento, porque dice acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y comienzan a pensar y a decir, hombre, yo sería capaz de hacerle algo malo a una mujer. ¿Por qué? Yo tengo mamá. Razonamiento. Yo tengo una hermana, razonamiento. Yo tengo esposa, razonamiento. Yo tengo hijas, razonamiento. A mí no me gustaría que le hicieran eso ni a mi abuelita, ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi esposa, ni a mis hijas. Razonamiento. Entonces eso desarrolla ética, desarrolla moral, desarrolla valores. ¿Tiene el conocimiento del Antiguo Testamento? No. ¿Tiene el conocimiento de la Biblia? No. ¿Va a una iglesia cristiana? No. ¿Va a una sinagoga judía? No. ¿Tiene un rabino que le enseña todos los días? No. ¿Tiene un pastor que le ha discipulado? No. Pero tiene un comportamiento admirable en cuanto a ese punto. Y repito, ese conocimiento admirable en cuanto a ese punto no quiere decir que sea salvo. Lo que quiere decir es que tiene la ley de manera innata, la tiene clavada en el corazón, la tiene clavada en la conciencia y la tiene clavada en el razonamiento. Ahí está. ¿Está cumpliendo a la perfección más de 600 mandamientos? No. ¿Y eso qué quiere decir? Que igual se muere y se condena. Pero en la vida mostró rectitud, cosa que al judío muchas veces le queda grande esa rectitud. Con todo y que el judío sí sabe dónde está. No robarás. Éxodo capítulo 20. No codiciarás la mujer, ni la bestia, ni la casa, ni el carro. Yo sé dónde está. Presentarás tus holocaustos, libaciones y oblaciones. Yo sé dónde está. Muy bien. No comerás animal. Yo sé dónde está lo de no comer. El judío se las sabe todas, pero ¿qué practica? Y termina diciendo el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ya en el versículo 16 se menciona el evangelio. Ahora, dése cuenta lo siguiente. Según lo que hasta el momento el Espíritu de Dios nos ha revelado, el Espíritu del Señor habla claramente a través de la creación. El Espíritu de Dios habla claramente a través de la ley, es decir, el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios habla claramente a través de lo que por naturaleza, en cuanto a ética, valores y moral, coloca en el corazón, en la conciencia y en el razonamiento. Van 5. Y el Espíritu de Dios, sobre todo, habla claramente en la revelación, versículo último, versículo 16, en la revelación del
evangelio. ¿Qué excusa hay si el Espíritu de Dios habla por tantas vías, a través de tantos medios al hombre? ¿Se puede el hombre excusar delante de Dios, argumentar algo y un argumento que sea tan poderoso como para que el Señor diga, sí, usted tiene toda la razón? Ese argumento lo salva. Venga a ver, ¿es salvo por sus propias obras? Ninguno, ya que el Señor ha hablado por medio de, primero, la creación. Alguien está viendo que lo repita, que lo repita, que lo repita. Entonces, primero, la creación. Segundo, el Señor habla claramente por medio de la ley. ¿Qué es la ley? El Antiguo Testamento. Tercero, el Señor habla claramente por medio de lo que Él mismo pone en el corazón, a manera de ética, valores y moral. En la conciencia, ética, valores y moral. En el razonamiento, ética, valores y moral. Pero sobre todo, el Señor habla claramente a través del Evangelio. Ahora yo le hago a usted la pregunta. Porque el gentil tiene la revelación que le da la creación, pero también la revelación que le da el corazón, la revelación que le da la conciencia y la revelación que le da su razonamiento. O sea, de estas 6 tiene 4 el gentil. ¿Sí? El judío, de esas 6 tiene la revelación que le da la creación, la revelación que le da el corazón, la revelación que le da la conciencia, la revelación que le da su razonamiento y la revelación que le da la ley. El gentil tiene 4. El judío tiene 5. Ahora, usted, mi estimado hermano en Cristo, porque no nos podemos hacer los locos nosotros. Porque por un lado habla del gentil, por el otro lado del judío, y yo como que, bueno, nada que ver ahí, ¿no es cierto? Pero no. Porque usted y yo, mi estimado hermano en Cristo, el Señor nos habla por medio de la creación. ¿Sí o no? Nos habla por medio de la ley, porque usted y yo tenemos conocimiento del Antiguo Testamento. El Señor nos habla por medio del corazón, ética, valores y moral. El Señor nos habla por medio de la conciencia, ética, valores y moral. El Señor nos habla por medio del razonamiento, ética, valores y moral. ¡Ay, Dios mío! Y el Señor nos habla por medio del Evangelio. O sea que mientras que el gentil tiene 4 vías de revelación y el judío tiene 5 vías de revelación, usted y yo menos excusa tenemos aquí. Porque usted y yo somos la tapa, somos el colmo. Tenemos 6 diferentes vías de revelación y aún así usted encuentra mucho cristiano que no hace caso. Mucho cristiano necio, rebelde, testarudo, que no obedece las indicaciones del Señor, por más que el Señor le habla, por donde usted mire, el Señor está hablando. Qué cosa tan impresionante, ¿no le parece? Vamos a dejar una tarea, por favor. Vamos a dejar memorizar, por favor, versículo 14, versículo 15 y versículo 16. ¿Quién dijo? ¡Uy! ¿Quién dijo? ¡Upa! 3 versículos, sí, Señor. Memorizar, por favor, versículos. Estoy escribiendo. 14, versículos 15 y versículos 16. Estos 3 versículos, nada más. Solamente eso. Esos 3 versículos. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por esta exposición. Tu Santo Espíritu estuvo aquí presente, Señor, de principio a fin. Gracias por ayudarme a entender dentro del contexto a quién se le está hablando en ese capítulo, de qué sistema de salvación se está hablando, Señor Dios. Las vías por medio de las cuales tú le hablas al gentil, las vías por medio de las cuales tú le hablas al judío y las vías por medio de las cuales tú me hablas a mí, Señor. De modo que si el gentil no tiene excusa, y de modo que si el judío no tiene excusa, pues el cristiano menos tiene excusa, Señor. Ya que al cristiano, al creyente, le has dado muchísimo más de lo que le has dado al gentil y muchísimo más de lo que le has dado al judío, Santísimo Señor. Que recordemos todos, mi Dios, que nosotros somos ese pueblo con el cual tú quieres provocar a celos a los judíos. De modo que tiene que ser un pueblo obediente, un pueblo recto, un pueblo obediente, un pueblo santo, Señor. Que ese sea nuestro comportamiento y que esa sea nuestra conducta. En tus manos, bendito Señor, entrego la tarea que acabamos de dejar y en tus manos, bendito Señor, entrego los resultados de este conocimiento, las consecuencias de este conocimiento, en la transformación de nuestras vidas, pero al mismo tiempo, mi Señor, en la difusión de este mensaje, que vayamos a predicarle a otros,
Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.